Bien, pues buenas noches tengan todos ustedes en esta hora. Gracias a nuestro Dios que nos da el privilegio y la oportunidad de estar con todos y cada uno de ustedes en esta noche, en este su programa En Busca de la Verdad. Confiamos en Dios que sea un tema de mucha ayuda en la vida espiritual de cada uno de nosotros, de aquellos que nos escuchen en esta hora y aún también aquellas personas que más adelante tendrán la oportunidad de repetir este video al interesarse sobre este tema. Es un tema muy importante para todos nosotros, ya que como sabemos la población en el mundo pues se dice católica y realmente es un porcentaje muy alto de personas que tienen esta creencia, y ahora bueno, pues toda esta comunidad está teniendo un momento de transición muy importante en su vida espiritual o en su vida, digamos, como iglesia, ya que como todos sabemos acaba de renunciar el actual papa, que ha dejado de ser el día de ayer a las 7 de la noche. Pues finalmente se quedó esta sede vacante para poder poner a otro papa al frente. Y estos cambios, bueno, pues como sabemos es importante nosotros como Iglesia de Cristo, ya que nosotros consideramos que estamos basados en la palabra de nuestro Dios. Es importante poder despejar también las dudas para nosotros y saber si en verdad la Iglesia del Señor está establecida sobre el Papa. Es muy importante que nosotros podamos no solamente conocer por nosotros mismos o para nosotros mismos, sino también para poder enseñar a aquellas personas que demanden razón de la fe que está en nosotros. Ya que mucha gente también pues nos preguntará el por qué nosotros no creemos en esto, o el por qué nosotros pensamos que Pedro no fue el primer papa. Es importante llegar a la verdad, es importante que nosotros podamos encontrarla en la palabra de Dios. Recordemos que esto es lo que se trata este programa, ir en busca de la verdad, no de la opinión humana, no de la historia incluso, porque podemos nosotros equivocarnos. La historia se puede equivocar porque mucha de ella no está comprobada, pero hemos podido analizar que la palabra de Dios, al menos para aquellos que tenemos fe, es inspirada, es verídica, es real, es la verdad absoluta para aquellos que en verdad estamos deseando encontrar ese camino que nos lleve a la salvación, ese camino que nos lleve a conocer el camino de la verdad. Bien, pues vamos a conocer primeramente un poco de acervo cultural. Quizá a lo mejor muchos de ustedes, yo no lo sabía, cómo es que se puede o cómo va a ser el sucesor del nuevo papa, cómo es que se va a elegir. Pensaríamos nosotros quizá que los requisitos se encuentran en la Biblia. Quizá muchos de nosotros iríamos a la palabra de Dios para poder pensar cuál será el nuevo papa, cuáles son los requisitos que este papa debe llevar. Sin embargo, bueno, vamos a ver el procedimiento que se lleva a cabo y darnos cuenta que, bueno, este no está basado en la palabra de nuestro Dios, sino simplemente ha sido escritos que se han ido acumulando con el paso del tiempo y han dejado este protocolo de sucesión para poder tener un nuevo papa. Como mencionábamos el día de ayer, a las 7 de la noche quedó ya en vigencia que el nuevo papa, o el antiguo papa, Benedicto XVI, ha dejado ya su cargo. A esto se le llama sede vacante, este periodo en el cual no se encuentra ningún papa. El líder temporal de la iglesia queda a cargo del administrador de las propiedades y la renta del Vaticano. Este hombre, por el periodo en el que no haya papa, estará al frente de todos los católicos. Después, el día viernes, o sea en este día, se hace una carta para convocar a todos los cardenales, aquellos que están estudiando, digamos, en el colegio especial que tienen ahí en el Vaticano. Ahí se manda una carta para todos ellos para hacer esta reunión donde se empezará a discutir el nombramiento del nuevo papa. Enseguida se pasa a destruir el anillo del pescador, un anillo común, famoso, que se le pone a cada papa. Ese es el sello distintivo de cada papado, así que se recoge ese anillo, se destruye para evitar falsificaciones y se prepara un nuevo anillo para el nuevo candidato, la nueva persona que vaya a quedar como sucesor, y se inscribe su nombre y el logotipo que vaya a ejercer. Después viene el periodo del cónclave, que es la reunión. Esta palabra conclave es en latín, que significa bajo llave. Este es el periodo en el cual las personas se reúnen ahí en la Capilla Sixtina para poder dialogar, para poder debatir y aún al final para poder votar acerca del nuevo papa. Entre todos los candidatos que sean seleccionados, ellos estarán tomando esta decisión. Por la mañana y por la tarde estarán haciendo votaciones, son 2 en la mañana, son 2 en la tarde. Si llegan a tener un acuerdo, es decir, que puedan ser las 2/3 partes, que sea la mayoría de 2/3 partes para poder elegir al nuevo papa. Si no se llega a este acuerdo, entonces las papeletas se queman, pero se quema juntamente con un
pues un químico especial que va a hacer que salga humo negro. Esta estufa específica ahí que se encuentra con salida hacia afuera, ahí va a verse el humo negro, entonces quiere decir que aún no se han puesto de acuerdo. Pero cuando llega el momento en el que las 2/3 partes se ponen de acuerdo para decir que ya se ha seleccionado el nuevo papa, entonces esas papeletas se queman, pero ya sin ningún químico, entonces produce un humo blanco y se ve hacia afuera el humo blanco, y entonces en ese momento la Basílica de San Pedro empieza a redoblar sus campanas, demostrando a todo el mundo que ya se tiene un elegido. Y entonces se le hace 2 preguntas específicas al nuevo papa. ¿Acepta su selección canónica como soberano pontífice? Si él acepta, entonces se le preguntan con qué nombre quiere ser llamado. Una vez que él acepta y una vez que se escoge el nombre con el cual va a ser conocido por el mundo, entonces el protodiácono, el cardenal más veterano de ahí del Vaticano, sale ahí a este lugar, a la plaza principal, y dice estas palabras que pues quizá ha oído usted en alguna ocasión: Habemus Papam, que significa tenemos papa, y de esta manera se revela el nuevo pontífice, el nombre del sucesor, el que estará al frente de toda la iglesia. Este es el procedimiento que se sigue para seleccionar al nuevo papa. La pregunta, como dijimos al principio, será si en verdad se encuentra en la palabra de Dios este procedimiento. Si nosotros pudiéramos encontrar capítulo y versículo para saber acerca incluso de este cargo, si en verdad existe el papado, existe este título en la iglesia, un hombre que pueda estar al frente de toda la congregación, no lo podemos saber. Así que el tema que hoy vamos a ver es si el apóstol Pedro fue el primer papa. Esta es la pregunta que nos va a ocupar en esta noche, y esperamos con la palabra de Dios poder contestar esto. Se puede contestar también con la historia. Podríamos cotejarlo con la historia y darnos cuenta si en verdad fue Pedro el primer papa, pero podemos basarnos también en la palabra de Dios, que realmente es lo que nosotros deseamos, ya que la Escritura es la que nos enseña a nosotros si en verdad estamos en lo correcto o si hemos sido pues engañados, o quizá no sabíamos, simplemente nadie trata de engañarnos, sino no lo sabíamos. Bueno, pues ahora usted conocerá por medio de la palabra de Dios si en verdad Pedro fue el primer papa, porque así es como se enseña que por eso tenemos papa, o por eso la gente considera que debe de haber un papa, porque creen que el apóstol Pedro fue el primer papa en el cual se estableció la iglesia. Este pasaje, como todos sabemos, si a lo mejor usted pues no lo sabía, y es importante que usted hoy pueda aprender juntamente con nosotros, ahí en Mateo capítulo 16 y versículo 18 nos enseña la palabra de nuestro Dios que pues cuando nuestro Señor Jesucristo les hace una pregunta ya a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues bueno, ellos contestaron conforme a lo que habían escuchado en alguna ocasión. Dicen, bueno, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres algún profeta, hasta Juan el Bautista, pues alguien diferente, pero no tenían la idea de quién pudiera ser. Bueno, entonces Cristo les pregunta específicamente a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Así que bueno, pues Pedro, siempre el más valiente, el más animado, el que siempre toma pues ese arrebatamiento para lo bueno y lo malo, se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta del Señor fue la siguiente, lo encontramos ahí en pantalla. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que podemos ver entonces que la palabra de nuestro Dios nos enseña acerca de este diálogo que tuvieron entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. De alguna manera se ha malinterpretado esta escritura y ha considerado las personas que lo que está diciendo Cristo es que está edificando su iglesia sobre Pedro. Cuando se dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, pensando que se está edificando en este caso sobre el apóstol Pedro, bueno, pues dice que la gente piensa o lo tiene de esta manera. Ahí está, claramente el Señor está dándole un puesto, está dándole un cargo, está poniéndolo en una posición de primado al apóstol Pedro, y todos ellos pues necesitan después un sucesor. Una vez que Pedro no estuvo, pues entonces se necesita alguien que pudiera estar también al frente de la congregación. Pero vamos entonces a la palabra de Dios y a poder estudiar si esto es verdad. Recordamos que la palabra de Dios fue escrita en griego. Si bien, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo hablaba el arameo,
Y las personas que han llegado a ver estas interpretaciones dicen, bueno, pues ¿cuál es el idioma que nosotros debemos de estudiar? En el griego podemos encontrar estas dos palabras que son diferentes una de otra. Cuando le dice yo te digo que tú eres Pedro, la palabra Pedro en el griego es Petros. Y ahí lo encontramos en su pantalla. Petros es una palabra que nos expresa una piedra pequeña, una piedra que se puede arrojar, es algún, digamos, pedacitos, por decirlo de esta manera, y eso es lo que significa Petros. Nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre, como sabemos, al apóstol Pedro cuando dijo que tú eres Cefas. Cefas en el arameo es también piedra, así que podemos entonces ver cómo pues el Señor le da este nombre en arameo, y cuando se transcribe en griego se pone lo que Mateo consideró que significaba. En el griego sí hay diferencia entre la palabra Pedro, que nosotros vemos es Petros, y también entre la palabra roca, que esta es una palabra diferente. Ahí la palabra roca en el griego es Petra, que es una piedra grande, masa de roca, usado como un tipo de un fundamento. Esto es lo que significa en el diccionario griego. Usted puede consultarlo por ahí en el internet, puede consultarlo en algún libro, en algún léxico, donde usted pueda identificar estas palabras que estamos hoy aquí explicando. Así que Mateo tuvo toda la intención de escribir en el griego la diferencia entre estas dos palabras. Para los católicos no existe diferencia. Ellos consideran que está hablando sobre la misma piedra. Es decir, que yo te digo que tú eres una piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, considerando que se estaba estableciendo sobre Pedro. Pero si vemos la diferencia en el griego, en el idioma en el cual fue escrito, está hablando nuestro Señor de otra piedra diferente, una piedra grande, una roca que no tiene movimiento. No se estaba entonces estableciendo sobre una piedra pequeña, no se estaba estableciendo sobre un hombre, estaba estableciéndose sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual, como veremos más adelante, es la piedra que nuestro Dios ha escogido, la piedra principal del ángulo. Cuando usted va al contexto de este pasaje, podrá darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo no estaba hablando de Pedro. Lea versículos anteriores y sabrá que nuestro Señor Jesucristo estaba preguntando quién era Él. ¿Quién dice la gente que es Cristo? ¿Quién dice la gente que soy yo? No estaba preguntando quién dice que era Pedro. Estaba simplemente hablando sobre su identidad, y él estaba explicándole, una vez que ya fue resuelto por Pedro quién era, dijo sobre esta roca. Bien pudiera significar sobre esta verdad que dijo Pedro, pero creemos también que bueno, pues significa a nuestro Señor Jesucristo, el cual, como en otros pasajes vamos a comprobar, pues especifica que Él es la roca. El apóstol Pedro especialmente podemos encontrar ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 6, él escribió esta carta más adelante, y aquí podemos ver que el apóstol Pedro no entendió esto que hoy la gente entiende. Dice así la Escritura: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Así que el apóstol Pedro entonces explica que nos debemos de acercar a él, que es la piedra viva, que fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa por nuestro Dios. Dice que nosotros somos piedras vivas también, pero hemos sido edificados como una casa espiritual sobre la piedra principal, la piedra del ángulo. En aquel entonces las construcciones eran hechas sobre una gran roca que era la base, como hoy las construcciones llevan estas famosas zapatas en las cuales se asientan las construcciones. Así podemos ver que en aquel entonces se ponía una piedra principal, una piedra grande, en la cual iba sobreedificándose toda la construcción. El apóstol Pedro comprendió que tanto él como nosotros somos piedras vivas, es cierto, pero estamos edificándonos encima de la piedra principal. No somos la piedra principal. Pedro no era la piedra principal. Ninguno de nosotros somos la piedra principal. Somos aquellos que estamos edificándonos como casa espiritual sobre la piedra angular, sobre la piedra principal, la cual es Cristo. En Hechos capítulo 4 y versículo 11 nos dice así la palabra de nuestro Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Así que podemos ver cómo la palabra de Dios complementa esto. Dice que Jesús es la piedra que fue reprobada por los edificadores. Nuevamente podemos encontrar a Cristo como la piedra principal. En Efesios, en el capítulo 2 y versículo 20 nos dice también la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Así que dice entonces la palabra de nuestro Dios que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una parte fundamental, esencial en el extendimiento de la palabra de nuestro Dios. Ellos sobreedificaron, pero sobreedificaron en la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo mismo. Así que no está entonces el apóstol Pablo hablando de Pedro, está hablando de Cristo, el cual es la piedra principal. Así que, como podemos ver en todas estas escrituras, nos habla de una piedra diferente a Pedro. Es una piedra fuerte. Cuando la palabra de Dios nos habla de roca, usted recordará, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento se dijo que la roca que los perseguía, esta roca que dio agua allá en el desierto, era Cristo. No pudiéramos nosotros pensar, si usted se pone a imaginar, el libro de Hebreos nos enseña que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Así que podemos ver, por ejemplo, los sacrificios de animalitos en el Antiguo Testamento, el gran sacrificio de Cristo en el Nuevo. Lo antiguo era la sombra de lo que había de venir. Pero sería totalmente ilógico pensar que, al contrario, el Antiguo Testamento siendo entonces la sombra, siendo Cristo la sombra de lo que sería entonces el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. No tendría para nosotros lógica de esta manera. Cuando los judíos oían hablar de roca, siempre venía a la mente Dios, porque era la roca firme, es la roca puesta, es la roca que no tiene movimiento. Cuando se identificaba a las personas, digamos, en ese sentido, oían esta expresión de la roca, rápido venía a su mente Dios. Así que cuando Cristo entonces pone esta expresión, yo soy la roca, digamos que sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues era muy claro y contundente que él estaba pensando en sí mismo. Él estaba pensando en una roca que no tuviera movimiento, una roca que no se equivoca, que no es endeble, que no tiene sombra de variación, como nos dice la palabra de nuestro Dios. Así que es importante poder avanzar en la palabra de Dios y ver si en verdad, bueno, pues ya que la piedra principal es Cristo, entonces vayamos hacia el cargo. Este cargo se encontrará en la palabra de Dios. Hemos oído hablar de Papa, hemos oído hablar de Sumo Pontífice, hemos oído hablar del Vicario de Cristo. Todos estos títulos se encuentran en la palabra de Dios. Pues lamentablemente no podríamos nosotros encontrar nada de esto. Usted va a buscarlos y no los hallará. Al contrario, podemos encontrar algunos cargos en la palabra de Dios que no hablan nada acerca de un Papa. En Efesios capítulo 4, versículo 11, nos dice la palabra de nuestro Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos cargos, como vemos ahí en la palabra de Dios, existían. Cristo constituyó a unos apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro. Constituyó a otros profetas, constituyó evangelistas, constituyó a pastores y a maestros. Pero no podemos encontrar entonces este cargo de Papa, de haber establecido a un Papa. Si fuera el principal, ahí estaría entonces decir Jesucristo mismo constituyó a un Papa y a apóstoles y a maestros o a profetas, porque en verdad, bueno, pues el Papa está por encima de todo, según lo que se conoce como la tradición o lo que podemos ver en nuestros días. Esta expresión que dijimos hace un momento de Vicarius Christi, en el latín significa en lugar de Cristo. Así llana y sencillamente, que está puesto en el lugar de Cristo. En otras palabras, se reconoce a él como la cabeza visible de la iglesia. Han tenido la precaución de usar esta palabra, decir visible, diciendo, bueno, pues es cierto que Cristo es la cabeza, pero esto es la cabeza visible. Pero en la Biblia no nos habla nada acerca de una cabeza visible, solamente nos habla de una sola cabeza. Y esta cabeza, como todos podemos imaginar, es Cristo. La palabra de Dios nos enseña ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y versículo 15, y también en Efesios 5, 23, en Efesios capítulo 1, versículo 22, y Colosenses capítulo 1 y versículo 18, en todos ellos nos enseña la palabra de nuestro Dios que Jesucristo es la cabeza. Él dice ahí, siguiendo en Efesios 4:15, por ejemplo, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Dice ahí en Efesios, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador.
Y podemos seguir leyendo. Son muchos pasajes que nos hablan acerca de Cristo como la cabeza. La pregunta que yo quisiera hoy hacerle a usted que nos escucha es si la palabra de nuestro Dios nos habla acerca de una cabeza. Y podemos entender que Jesucristo ya ascendió al cielo. Pedro estaba vivo todavía en esos días. Así que al escribirse las Escrituras, pues se debió de haber hablado acerca de esta cabeza visible. La palabra de Dios hubiera orientado estos textos hacia Pedro, diciendo que él es la cabeza. Sin embargo, todos estos pasajes nos enseñan que la cabeza es Cristo. Así que si Cristo hubiese necesitado a un representante humano en la tierra para ser su cabeza, considerando que Pedro estaba vivo, pues le hubiera dado entonces ese privilegio, hubiera tenido alguna mención, se hubiera dado algún pasaje, algún versículo en el cual se hubiera mencionado a Pedro como cabeza, reconocido por la iglesia. Lo cual nos enseña entonces que este pasaje de Mateo capítulo 16 tiene una mala interpretación, ya que la iglesia primitiva no había reconocido a Pedro como el primer papa. Por el contrario, si usted avanza en la Escritura, ahí decir en Mateo, en el capítulo 20, versículos del 20 al 26, dice la palabra de nuestro Dios, una historia singular. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo, pues quiso un lugar de prominencia para sus hijos. Yo sé que muchas mamás que hoy nos escuchan, pues se identifican con esto. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Quizá muchas veces su mamá se ha acercado a otros tratando de darle un lugar importante a su hijo o a su hija. Bueno, pues esta mujer, esta mamá quiso que pusieran a sus dos hijos, un lado a la izquierda y el otro a la derecha. De esta manera, bueno, pues esperaba que tuvieran un lugar especial en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que fuera su mano derecha y su mano izquierda, para que de esta manera pudieran ellos pues estar en un cargo, por decir así, de prominencia, pudieran ellos tener un puesto especial. Bueno, ahí estuviera la oportunidad específica para que Cristo hubiera dicho, oye, pero acabo de asignar a Pedro. Él es la cabeza, Él es el que está al frente, en Él edifiqué mi iglesia. Se lo acababa de decir por ahí en Mateo capítulo 16. Así que solamente unos capítulos después se encuentra esta disputa entre poder saber quién es el mayor entre ellos. Bueno, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo les contesta de esta manera. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron. Ahí en Mateo 20, del 20 al 26, que decíamos toda la historia, pero la parte específica es que cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Esto es lo que sucede en las naciones. Las personas quieren estar al frente y quieren gobernar las naciones y enseñorearse de ellas. Sabemos claramente que esto es lo que sucede con el cargo del Papa, porque es una persona que se enseñorea, que gobierna, que manda a todas las naciones. Pero la sorpresa para nosotros es que nuestro Señor Jesucristo dijo, entre vosotros no será así. Si una persona quiere hacerse grande, este será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ese será vuestro siervo. Así que podemos darnos cuenta que no se estaba dando este lugar de primado al apóstol Pedro. No existía esto en la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo, y tampoco lo entendieron así los apóstoles, ya que ellos estaban también buscando una posición a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Si usted conoce la palabra de Dios, puede llegar a darse cuenta que los primeros cristianos no habían visto a Pedro como el primer papa. Por el contrario, hay mucha evidencia de que él era un anciano, digamos, una persona que estaba en una posición al igual que otros. No tenía un cargo especial o distinto. Por ejemplo, usted puede ver ahí en Hechos capítulo 8, versículo 14, nos dice la palabra de nuestro Dios cómo fue mandado Pedro hacia otra ciudad. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Se puede imaginar al primer papa siendo enviado por otros hermanos ahí en Jerusalén? Obviamente él hubiera estado ahí sentado en su silla diciendo, ustedes vayan allá a ver qué pasó ahí en Samaria. Sin embargo, podemos ver que Pedro y Juan fueron enviados por los que estaban ahí al frente en Jerusalén. También ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pedro se reconoce a la misma altura que otros que estaban también ejerciendo el ancianado o el pastorado. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Así que podemos entonces ver cómo el apóstol Pedro dijo: yo le ruego a los ancianos que estarán entre vosotros, yo anciano también con ellos, en la misma condición. En la palabra de Dios existe este cargo de anciano o de pastor, es el mismo cargo. En la Biblia no existen estos nombres de cardenales, presbíteros, arzobispos, solamente podemos encontrar pastores, ancianos y los maestros, como ya dijimos, pero en este caso lo que era un anciano, lo que era un pastor, tenían el mismo cargo, tenían la misma altura. La otra palabra es presbítero. Estos tres cargos, o digamos esas tres palabras, representan el mismo cargo. Así que en la Biblia no había diferencia entre uno y otro. Pedro está diciendo esto, están a la misma altura, yo anciano también con ellos. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos dice así la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hablando y dirigiéndose de esta manera a la iglesia de Galacia, dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la señal en diestra de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que podemos ver cómo el apóstol Pablo pone en una misma altura, reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, considerados como columnas. Los tres, en este caso el apóstol Pablo, los pone en la misma posición, considerados como columnas. Bastaba la bendición del Papa, si hubiera sido suficiente, digamos, como el ordenamiento que hoy en día, por ejemplo, el Papa tiene esta facultad de hacer beato o de hacer santo a una persona. Él es el único que tiene esta autoridad, nadie más. Así que bastaría entonces la autoridad de Pedro para decir: aceptamos a Pablo y a Bernabé para que ellos prediquen a los gentiles. Pero no fue solamente Pedro, sino todos ellos, y Jacobo, que era uno de los principales, estaba dándole la señal de compañerismo junto con Pedro y con Juan. En Gálatas capítulo 2 y versículo 11 al 14 nos encontramos también con un pasaje muy singular, un momento difícil en la vida del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pablo va y le resiste cara a cara. ¿Se pueden imaginar que en nuestros días alguien contradiga al Papa? Es muy difícil, simplemente podría ser excomulgado, pudiera ser sacado de la iglesia si una persona fuera en contra del Papa, ya que se considera que el Papa no se puede equivocar, el Papa es infalible. Esto es una de las edictos que uno de los papas se promulgó, diciendo que el Papa no podía equivocarse porque estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que ellos pueden levantar dogmas, pueden levantar doctrinas, pueden hacer ideologías, tradiciones, convertirlas en mandamientos de Dios y no podrán equivocarse. Pues nada más alejado de la verdad. La historia nos revela que los papas se han equivocado cantidad de veces, han cometido atrocidades. Basta solamente consultar la historia para poder comprobar muchos de estos errores que se han podido manifestar a lo largo de la historia. Pues el considerado el primer papa ahora estaba también siendo reprendido, estaba siendo regañado por el apóstol Pablo, y dice que ahí en el versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, dice que era de condenar, o sea, podía condenarse, o lo podía condenar a él las personas que estuvieran viendo esta clase de acciones. Así que no creemos que tuvieran lugar de prominencia para poderse dirigir de esta manera hacia el apóstol Pedro. Lo que estaba haciendo Pedro, como ya sabemos, ahí lo pueden encontrar en el versículo siguiente, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? La historia era que él entraba con los gentiles mientras no había judíos, comía con ellos, convivía, se la pasaba muy bien, pero ya cuando venían los judíos entonces se retraía. Dice que entonces no quería acercarse a los gentiles, y en esa hipocresía fueron arrastrados grandes hermanos de la fe para poder, apartarse de los gentiles, tratando de ocultar las apariencias. Pablo le dice: si tú eres judío y no haces las cosas de un judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Vemos entonces la exhortación de Pablo al primer papa, no sería muy lógico si él tuviera este cargo. Recordamos también al apóstol Pablo se dirige a los iglesia de Corinto. Ahí 2 de Corinto capítulo 11 versículo 5 nos dice la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles.
Parece que entonces el apóstol Pablo no se había dado cuenta de que ya había una persona superior, que el apóstol Pedro estaba en una condición superior al apóstol Pablo, porque él dice que pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entre estos grandes apóstoles se encontraba el apóstol Pedro, y Pablo dice: yo no fui inferior a ellos. Sabemos que tuvo el llamado de Cristo, fue tomado como un apóstol, tenía las mismas credenciales que todos ellos, así que dice: en nada he sido yo inferior a ellos. Si él hubiera reconocido la autoridad entonces de Pedro como el Papa, nunca hubiera pensado en ser igual. ¿Quién pensaría hoy en nuestros días en ser igual al Papa? Bueno, la gente que le tiene ese respeto cree que el Papa es especial, es diferente, es superior a todos nosotros, pero no podríamos pensar en tratar de igualarlo. El apóstol Pablo, pues él dijo: yo no he sido inferior a él. El apóstol Pedro también demostró una actitud humilde. Cabe mencionar en un paréntesis que no estamos en contra del apóstol Pedro. Sin duda fue un gran hombre de Dios. Fue un hombre que hizo muchas cosas por el Señor y que demostró mucho el temperamento, su fe, su amor, su convicción por hacer la voluntad del Señor. Pero lo que estamos hablando el día de hoy es del cargo que las personas le han atribuido al apóstol Pedro. Él no se consideró papa. Podemos ver ahí en Hechos capítulo 10 y versículos del 25 al 26 una actitud que podemos ver distinta a lo que los papas hoy practican en nuestros días. Dice la palabra de Dios: Cornelio salió a recibirle y derribándose a sus pies le adoró. Mas Pedro, cuando le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Así que podemos ver entonces cómo la palabra de nuestro Dios nos enseña que Pedro no dejó que Cornelio se inclinara ante ellos. Pedro no dejó que de esta manera él pudiera humillarse ante el apóstol Pedro, inclinándose y arrodillándose y adorarle. Al contrario, Pedro le levanta y le dice: pues, ¿qué te pasa? Yo también soy hombre, al igual que tú. Una actitud muy distinta. Podemos ver cómo los papas actuales, por ejemplo, cuando han llegado a México, pues la gente se desmaya, la gente se cae de la emoción, y si apenas lograsen tocar al papa, se sienten conmocionados, y los que llegan a estar ahí se inclinan, se arrodillan ante él, y recibe toda esta alabanza, toda esta gloria. Pedro, considerado por muchas personas el primer papa, no dejó que le adoraran. Él levantó a Cornelio y le dijo: levántate, yo también soy un hombre. Pero si estuviera en el lugar de Cristo, ¿por qué no aceptar esa adoración? Esta actitud, como sabemos, no es la de un papa, y sin duda Pedro no lo era. Hay mucha evidencia también a lo largo de la palabra de nuestro Dios. Pablo, como sabemos, escribió la carta de Roma y se tomó el tiempo para mencionar hasta 27 hermanos. Si Pedro fuera el primer papa, ¿cómo no mencionar a este ser especial, a este encargado de la obra, al que estuviera al frente de toda la iglesia en el mundo, en el lugar de Cristo? Sin embargo, no se menciona a Pedro en ninguno de estos pasajes. La Iglesia Católica cree que el apóstol Pedro pasó sus últimos 25 años en la ciudad de Roma ejerciendo este papado, pero la evidencia bíblica nos demuestra lo contrario. Pedro no estaba en Roma en el momento en el que Pablo estaba escribiendo estas cartas. Como ustedes recordarán en la historia también, el apóstol Pablo fue encarcelado y estuvo prisionero allí en Roma. Bueno, pues Pablo desde Roma escribió cerca de 4 cartas y ninguna vez fue mencionado. Sería también muy ilógico poder pensar que no se hiciera mención del Supremo, del que está en el lugar de Cristo. Sería muy difícil de pensar que no se hubiera hecho de esta manera. Así que, bueno, pues el apóstol Pablo en sus cartas transmitía a Roma y le dijo: yo quisiera ir allá y transmitirles un don espiritual, pero bueno, pues si Pedro estuviera ahí en Roma, no habría necesidad. Pedro estuviera ahí dirigiendo la obra, estuviera como el líder principal, el encargado en el lugar de Cristo, así que no habría necesidad de que Pablo deseara ir a esta ciudad. Pero podemos ver entonces que en la palabra de Dios no hay evidencia que nos sostenga que Pedro fue el primer papa. ¿Cómo podemos esto comprobarlo por medio de la historia? Lo que vamos a decir ahora, digamos a continuación, es lo que marca la historia. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la verdad en la historia. Una historia que se puede comprobar a través de los mismos escritos de los católicos. Esta es una de las jactancias más grandes de la Iglesia Católica, que consideran que tienen su historia desde los mismos inicios. Tienen escrito y tienen todo guardado, todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia. Conocen, por decir así, su origen.
Así que ellos consideran ser la iglesia principal, la iglesia que fundó Cristo. Pero bueno, pues toda esta arma tiene dos filos, porque así como la historia puede avalar que esta iglesia nació, es cierto, nació de la iglesia del Señor, pero después apostató con el paso del tiempo, se apartó del patrón, se apartó de la verdad, y la misma historia escrita nos demuestra todas las cosas que se hicieron en contra de la voluntad de nuestro Dios. Así que bueno, pues vamos a ver un poquito de historia. Esperamos no aburrirlos al mencionar esto, y confiamos en el Señor de que usted también en alguna oportunidad pueda comprobar esto a través del internet o a través de algunos escritos que pudiera llegarle. La aparición del primer papa, como acabamos de ver, entonces no está en Pedro, no es él el primer papa. ¿Cómo fue entonces que se seleccionó el primer papa? ¿A quién fue la primera persona que se le llamó papa en realidad? Si no fue Pedro, entonces ¿a quién fue? La aparición del primer papa no es algo que sucedió de la noche a la mañana, más bien implicó, como podemos imaginarnos, un proceso de varios siglos. Al principio no había este cargo. En la palabra de nuestro Dios, cuando todavía los apóstoles estaban en la tierra, sabemos que ellos dirigieron la obra y enseñaron cómo era la organización de la iglesia. La iglesia debía de ser autónoma e independiente. No había una persona encargada de varias iglesias. Solamente se habían mandado allí a Tito y a Timoteo que estableciese ancianos. Esos ancianos o pastores tenían el mismo cargo, la misma autoridad. Todos ellos tenían la obligación de estar al frente de su congregación local. Ningún anciano era superior a otros. Sin embargo, con el paso de los años, una vez que los apóstoles murieron, se empezaron a establecer un anciano superior a otros. A estos se les llamó obispos. Obispos, digamos, que estaban encargados de la iglesia por encima de los otros ancianos. Así que bueno, pues este pequeño cambio en la palabra de Dios que pareciera que no iba a afectar, trajo una gran consecuencia, una gran lucha por el poder. Las iglesias entonces estaban tratando de ser gobernadas por un obispo superior. Ustedes pueden imaginarse entonces qué pasaría con el obispo principal de Roma. En Roma, como sabemos, era el centro del mundo todavía en aquel entonces. Era el centro de la fe cristiana incluso, porque ya como podemos imaginarnos, ustedes conocen en la historia, una vez que murió Santiago por ahí en el año 62, y después cuando ya fue destruida Jerusalén en el año 70, Jerusalén entonces dejó de ser el centro religioso, el centro principal de la iglesia cristiana, y abrió camino para que otras iglesias se pudieran desarrollar, entre ellos pues la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, que estaba ubicado en la capital del imperio, pues esto le dio muchas ventajas sobre otras iglesias importantes. La Biblia nos habla de Antioquía, nos habla de Alejandría, ciudades que tenían iglesias muy predominantes, pero bueno, pues la iglesia de Roma trató de tener esta ventaja al tener la posición de estar en la ciudad que mayor poder tenía. Pero bueno, pues como también conocemos en la historia de este emperador Constantino, que abrazó el cristianismo, impuso esta religión a sus soldados y la puso como una iglesia oficial, pero mientras él era el emperador era muy difícil que el obispo pudiera tomar ese lugar. Mientras el emperador Constantino estaba gobernando, pues el obispo era un obispo entre los demás, no era alguien diferente. Pero una vez que Constantino ya no estaba allí al frente, pues entonces empezó a tener esta idea, este principio de querer sobresalir, de poder tener un lugar de importancia. Así que podemos entonces imaginarnos cómo esta lucha por el poder se daría una vez que Constantino decidió cambiar la sede. Una nueva Roma salió adelante, Constantinopla, y en esta ciudad se trasladó el imperio, se trasladó la capital del país y se trasladó también, la fuerza política. Así que estaba entonces levantándose una nueva ciudad, y también el obispo de esta ciudad trató también de tener la oportunidad de tener el primado. Así que, ¿cómo inició entonces el deseo de ser alguien superior a todos? Pues en esta lucha del poder. El obispo de Roma con el obispo de la nueva Roma, o sea Constantinopla, empezaron ahí a tener diferencias y las ambiciones salieron a la luz. Los dos querían tener el primado. De hecho, pues podemos ver en la historia cómo ahí en Constantinopla se hizo un concilio ecuménico en el año 381, donde este obispo de Roma, encargado de esta ciudad, pues quiso tener el control y no invitó al obispo de la otra ciudad, que era Damaso I, el cual es considerado también como uno de los papas, pero hasta este momento no era el papa, no se le conocía como papa, ni tenía este cargo por encima de todos.
Pero en el momento en el que se vio esa lucha, Damaso entonces reaccionó inmediatamente, y ya en el año 382 se declaró que este hombre, digamos Damaso, pues se debía su supremacía por estar ahí en Roma, por ser comisionado por directamente, digamos, del apóstol Pedro, ya que Cristo encaminó a Pedro, y entonces Pedro, al estar ahí en Roma, pues él también tenía la obligación, por decir así, o el derecho de estar al frente. Él mencionó estas palabras, que ahí está la primera sede, la silla o trono del apóstol Pedro. Así que bueno, pues entonces fue de esta manera que al hacer esta promulgación, entonces empezó a tomar fuerza Damaso. Y además, bueno, pues él también añadió términos al nombre. Antes nada más era la Iglesia Católica, pero se le añadió esta palabra apostólica y romana. La palabra apostólica entonces implicaba que él tenía la descendencia de los apóstoles, y de esta manera reclamar su suprema autoridad espiritual para sí mismo. Él, Damaso, a lo mejor usted se va a sorprender de esto, pero fue el primero en adjudicarse Mateo capítulo 16 y versículo 18. Es decir, que no es que Pedro lo haya entendido como que él era el primer papa. Los siguientes dirigentes o las siguientes personas, por muchos años, hasta el 382, este hombre tomó la decisión de ser, digamos, el sucesor de Pedro. Así que dando este versículo, entonces considerando que era para Pedro, y de ahí vino entonces esta descendencia, esta sucesión del apóstol Pedro. Fue más adelante el sucesor de este hombre llamado Damaso, llamado Ciricio. Él, digamos, estuvo unos años después de Damaso, el primero en llamarse papa. Así que la palabra papa ni siquiera existía, digamos, como cargo en la iglesia. Fue hasta este año que después se dio este título. La palabra papa en el latín significa padre o tutor. Usted puede imaginarse cómo pues esto va en contra de la palabra de Dios totalmente. Nuestro Señor Jesucristo nos demuestra claramente que no podemos llamarle a nadie padre, sino solamente a nuestro Padre que está en los cielos. Un padre espiritual, obviamente. No se habla de un padre terrenal, o no se habla de un padre en la fe como lo fue el apóstol Pablo, sino se habla de un padre en el sentido de que es como el que está al frente de todos, que es el que gobierna, que es el que los dirige, a quien se le debe todo el respeto de un padre. Esto no podemos decirle a nadie en esta forma, pero él se empezó a llamar así, padre. Al principio se les llamaba a muchas personas así, padres, como hoy se les conoce también allá en español a muchos de los sacerdotes, pero después solamente papa fue conocida para este cargo específico. En este caso Ciricio fue el primero que se lo adjudicó y lo tomó como para sí mismo. Así que bueno, pues podemos ver que así fue como nació este cargo del Papa. Sin duda la intervención de Damaso fue muy importante en la historia para el desarrollo del papado. Fue a través de él y de su imposición que logró obtener incluso este título de Pontífices Maximus. Usted se va a sorprender, léalo por ahí en la historia si tiene oportunidad de investigar de dónde surgió este nombre, pero esto era el sumo sacerdote de los misterios paganos. Era un cargo que se le estaba dando, digamos, por los grupos religiosos paganos. Se dice en la historia que el emperador Graciano no aceptó este título porque él era cristiano también, creyó que era un hombre muy desagradable para él, así que no quiso ese cargo y él se fue entonces a Constantinopla, donde de ahí iba a dirigir. Así que bueno, pues Damaso se vistió de esta ropa, se puso esta túnica especial que traía este nombre de Pontífice Máximo, y de esta manera podemos ver cómo surgió la historia de este nombre, del Máximo Pontífice. No era ni siquiera un nombre cristiano, era un título dirigido a los paganos, a los que en aquel entonces todavía estaban celebrando la idolatría. Y después, bueno, pues ya se quedó con este nombre, como hoy lo podemos ver, al Máximo Pontífice, pero ya orientado al catolicismo, como siempre ha sucedido, que empieza siempre una tradición pagana que la tratan de convertir al cristianismo. Así que entonces podemos ver, esta es la historia del Papa. Tenemos ya entonces la historia en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ahora usted acaba de conocer la historia, lo que los historiadores, lo que la misma Iglesia Católica ha transcrito al paso de los años, y lo que usted, la verdad que usted quiera entender, o lo que usted considera acerca del Papa. Estos dos hombres jugaron un papel muy importante, y después los siguientes papas fueron fortaleciendo este cargo.
Más adelante, 60 años después, surgió un nuevo papa llamado León, por ahí en el año 440. Él fortaleció completamente, exaltó su sede en Roma, difiriéndose a sí mismo como Pedro en la silla de Pedro. O sea que él estaba al frente de toda la iglesia, y él después se adjudicó también Mateo 16, 19, donde se habla de que a Pedro se le dio las llaves de los cielos. Entonces yo también tengo el sello, yo también tengo las llaves, y como llaves ellos consideran la autoridad de poder hacer y deshacer. Esto sabemos que no nos habla la palabra de Dios si usted continúa leyendo, no solamente en Mateo 16, 19, sino leyendo en Mateo 18, 18. Cristo le dio la misma autoridad a los otros discípulos. Les dijo que cualquier cosa que ellos ataren en la tierra será atado en los cielos, y lo que desataren en la tierra también será desatado allá en los cielos. Y después también se le dio esta autoridad a todos los creyentes en los siguientes versículos. Así que no podemos entonces ver cómo solamente Pedro o solamente los papas tengan esta autoridad de poder abrir o de cerrar el reino de los cielos. Esto se abre por medio de la palabra. Los requisitos están en la escritura, y Pedro lo único que hizo fue iniciar con este proceso, abriendo la llave del evangelio, predicando ahí en el día del Pentecostés, y después también predicándole a Cornelio para abrir la palabra de Dios a los gentiles. Así que, mis hermanos, con esto estamos finalizando este tema. Esperamos que con la ayuda de Dios haya sido de bendición para todos y cada uno de nosotros, y confiamos en Dios que lo que se haya aprendido aquí se pueda poner en práctica en nuestra vida diaria. Ahora la decisión está en sus manos. Si usted está escuchando este tema, tiene que tomar una decisión. ¿Cuál es la verdad que usted va a seguir? Hemos ido en busca de la verdad para saber si realmente Pedro fue el primer papa. Hoy hemos descubierto que no. La escritura no avala esto. La historia no avala esto. ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuál es la verdad que usted quiere creer? ¿La que nos han contado por muchos años? ¿La que hemos aceptado ya de nuestros padres sin analizarla, sin pensar en ella? ¿O usted creerá en la palabra de Dios? Esta decisión es solo suya, pero al menos hoy ya no está sin conocimiento. Hoy tiene la verdad en sus manos. ¿Qué es lo que va a hacer con ella? Si ya la tiene, no la venda. Y si usted la ha adquirido o la va a adquirir, consérvela, como vimos en el primer tema, una verdad que no debemos cambiar por ninguna razón. Así que, mis hermanos, este es el tema. Vamos a iniciar con los comentarios y las preguntas. Gracias a todos por su atención.